Buenos días, jóvenes, muchachas, buenos días. Ya. ¿Me oyen bien? ¿Se me oye bien? Y Ok. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia, pero vamos a ir aceptando a la gente. Va a entrar la Catherine. Hola, Catherine. hola, profe, buenos días. Buenos días, ponga esa cámara. Ya le enciendo. Bueno, vamos a dar Permítame. inicio con lo que estamos porque ha pasado mucho tiempo. Para comenzar, la clase pasada, recuerden cuando les di porque estaba fuera del país. Entonces, sin embargo, yo subí en la página, hay una actividad que realizar, recuerden, subí en la página un documento de un PowerPoint que ustedes van a leer. También les subí una grabación, una videolectura, ¿vieron? Ahí tiene una videolectura, un documento de PowerPoint para proceder a realizar las actividades que están ahí. ¿Me explico? Que es parte del acumulado. El próximo domingo presencial el examen, ¿verdad? Que es la última clase antes de vacaciones de Navidad. Hoy vamos a ver un nuevo tema y del tema de hoy, al final voy a habilitar un foro, que es el último acumulado. El foro va a estar habilitado todo el día de hoy para que participen y esa es la última parte del acumulado. ¿Estamos entendiendo todo? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, el tema que vamos a ver hoy está en sus pantallas. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe, sí. Esa presentación ya está subida a la página virtual para que ustedes la descarguen y después miren la grabación de esta videoconferencia porque voy a ir dando orientaciones a medida que se desarrolla. Voy a ir dando orientaciones para el foro, ¿verdad? De tal modo que ustedes tienen que estar pendientes. Bien. Entonces vamos a hablar, estamos siempre con la sintonía en química farmacéutica, ¿verdad? De los fármacos. Recordemos que primero hablamos de los fármacos, las fases para elaborar un fármaco, sirviendo hasta la comercialización, todo eso miramos. Y ahorita vamos a ver las fases fundamentales de acción de un fármaco. Eso tiene que ver con tres clases que se supone que ustedes ya miraron. Por eso es que la química farmacéutica se da al final del todo, que ya supone que ustedes miraron todas las químicas van de salida. Tiene que ver, ahí dice, con la farmacéutica que la estamos estudiando, la farmacocinética y la farmacodinámica, ¿verdad? Pero, ¿qué es eso de la acción de un fármaco? ¿Qué dice Catherine Bien? ¿Qué dice? Lea. Toda la presentación, ¿Eh? donde dice las tres fases fundamentales de la acción de un fármaco: farmacéutica, farmacocinética y farmacodinámica, conjunto de modificaciones químicas que sufren los fármacos por acción de diferentes enzimas. Sitios de metabolismo de fármacos. 1. Casi todos los tejidos del organismo. 2. Tubo digestivo, intestino delgado, hígado y colon. 3. Mucosa nasal y pulmones. Ok, gracias, Catherine. Es decir, en primer lugar, ¿qué cosa es la acción de un fármaco? ¿Cómo el fármaco pues, realiza su acción? Obviamente son las modificaciones químicas, su estructura química. Sufre modificación el fármaco. ¿Por acción de qué? De una enzima. Ya ustedes saben qué enzima, miramos en química orgánica, miramos en bioquímica. Las enzimas son sustancias que aceleran la velocidad de algunas reacciones. En algunos casos también pueden retardar, inhibir, ¿no? Ok. Ahora, esas modificaciones o transformación se pueden dar, dice ahí, en casi todos los tejidos del organismo, pero fundamentalmente a nivel del tubo digestivo, es decir, el intestino delgado, en el hígado y en el colon. De hecho, el hígado es uno de los órganos más importantes en cuanto a la transformación y absorción de fármaco, ¿verdad? También puede ser desde la mucosa nasal y los pulmones, algunos fármacos que son inhalados, ¿verdad?
Ok, eso es ¿dónde se transforma? Ah, André, antes que me olvida, ahí la miré elegante en una noticia, en el canal no sé cuál. Ahí miré a la Andrea caminando con unos doctores porque no sé qué cosa hicieron en el hospital militar, inauguraron no sé qué cosa del cáncer de la mujer, algo así. ¿Qué era? Yo Recuérdenme. vi inauguración de el área de quimioterapia, de administración de quimioterapia, ¿De dónde? ¿Cuál hospital? del hospital militar, de ¿Vos la trabajas en el policlínica. militar? ¿Vos trabajas en el militar? Sí, Bien zapa la muchachita. Ahí te miré elegante caminando, ahí digo yo, "Esa es la Andrea. Hace poco fue eso. Está bien, felicidades, pues. Bueno, ok, yo quiero pasarme ahí a asegurarme, ahí voy a ver cómo hago. Yo tengo el de la policía, pero quiero pasarme ahí, porque me queda más cerca. ¿Qué me decís? Vale la pena, es buena la atención. ¿Qué me decís vos? pues sí, la calidad, sí, los equipos y todo es mejor que el de la policía, pero sí está bastante saturado de gente porque ahora todo el mundo quiere pasarse al militar. Ah, Entonces, por ok. ejemplo, la emergencia, los tiempos de espera y eso son bastantes porque siempre hay un montón de personas. Ah, Pero bueno. hospitalizarse o hacerse cirugía, yo creo que sí es mejor. Ah, bueno. Ok, gracias. Después platicamos eso. Ok, gracias. Entonces, vamos con la presentación que dice cuáles son los tipos de reacción metabólicas, ¿no? Los tipos de reacción metabólicas. Hay fase 1, las reacciones metabólicas son oxidación, reducción y hidrólisis. Esas reacciones ya están en química general y química inorgánica. La oxidación, la palabra dice, interviene el oxígeno, reducción el hidrógeno, hidrólisis, rompimiento con ayuda del agua. Esas tres reacciones van a llevar a un cambio de la actividad del fármaco. ¿Para qué? Para que sea químicamente más activo. Después que pasan por esa reacción de la fase 1, viene la fase 2, que es la conjugación y la inactivación del fármaco. Entonces, en la fase 1, que teníamos, recuerden, las reacciones de oxidación, no se olviden, reducción y hidrólisis, tenemos en la fase 1 lo siguiente. Jocelyn Duarte, ¿me puede hacer el favor de leer? Sí, profe. Por, Fase 1. Biotransformación microsomal. Los microsomas hepáticos son vesículas del retículo sí, endoplasmático. del retículo endoplasmático que catalizan las transformaciones metabólicas mediante enzimas y depende de la citocromo P450, que a su vez está formada por dos enzimas de función oxidasa y reductasa. Ok, espera, hasta ahí, espera. Estamos hablando de la biotransformación de los fármacos a nivel del microsoma, en el hígado, microsoma hepático. Esa es parte de la célula del hígado. Recordemos que el hígado es uno de los órganos más involucrados en la biotransformación de un fármaco. Entonces, la vesícula del retículo endoplasmático catalizan las transformaciones mediante enzimas, siendo la fundamental el citocromo P450. Ese miramos, ¿sabe dónde el citocromo P450? En bioquímica está esa enzima, recuerden. Está formada por dos enzimas, una de función oxidasa y la otra reductasa. Recordemos que la fase 1 aquí está, las reacciones principales son oxidación, reducción. Pues ahí está, oxidasa y reductasa. Ok. Pero tenemos la biotransformación no microsomal. ¿Qué dice Andrea? No involucra las reacciones catalizadas por la citocromo P450. Siga, siga. Reacciones microsomales. Reducciones se llevan a cabo en el sistema microsomal hepático o en otros tejidos. Las bacterias del lumen también pueden producir enzimas reductoras de fármacos. Y la Siga. hidrólisis. Ujú. Se producen por hidrolasas de localización microsomal hepática en los eritrocitos, plasma y otros tejidos. Muy bien, gracias, Andrea. Estamos hablando que la biotransformación puede ser microsomal, pero también puede ser no microsomal, que no involucra el citocromo P450. Dentro de las que son microsomales, tenemos la reducción y la hidrólisis. La reducción se lleva a cabo en el hígado, ¿verdad? O en otros tejidos. También las bacterias del lumen. El lumen es el trayecto, ¿verdad? El intestino. Pueden producir enzimas reductoras de fármacos. Y la hidrólisis, que ahí tenemos enzimas hidrolasas
que están localizadas, además del hígado, el eritrocito, plasma y otros tejidos. Ok. En este esquema tenemos lo que es las fases de metabolismo del fármaco. Habíamos dicho dos fases, la 1 y la 2. En la 1 tenemos 3 reacciones fundamentales. ¿Cuáles son? Oxidación, reducción y conjugación. Miren acá arriba. Y la 2, conjugación. Regresemos a esta presentación. ¿Se fijan? Fase 1, ¿qué tenemos? Oxidación, reducción y hidrólisis. Fase 2, conjugación. Aquí está la presentación. Fase 1, oxidación, reducción y hidrólisis. Fase 2, conjugación. ¿Estamos viendo? ¿Cuáles son las enzimas involucradas en la fase 1? Las oxigenasas. Tiene que ver, pues, con la oxidación, tiene que ver con el metabolismo del oxígeno. El citocromo P450, monooxigenasas como la flavina, FMO, hidrolasa epoxi. La reductasa, tenemos la deshidrogenasa del alcohol y de aldehído. Y la oxirredutasa como el NADPH, que significa, recordemos, eso miramos en química orgánica y en bioquímica, el NADPH significa nicotinamil, adenín, dinucleótido, fosfato, la P, fosfato y la H reducido, por ese reductasa. Entonces, ¿qué hacen ellas? Esas enzimas, en otras palabras, añaden sustituyentes a la molécula. ¿Cuál es el sustituyente? El grupo hidróxido, el grupo ácido, el grupo de azufre, oxígeno y el grupo amino. O los liberan. ¿Me fijan? Ok. En la fase de conjugación, la enzima va a ser obviamente transferasa. Transfieren transferasas. La sulfotransferasa transfiere el grupo sulfo. La glucorosil transferasa, eso tiene que ver con las bases nitrogenadas, uridina, etc. La glutatión azufre transferasas, nitrógeno acid transferasas y metiltransferasa. Ya la enzima te va dando el nombre que va a transferir, ¿verdad? Por ejemplo, la glutatión azufre transferasa transfiere el azufre, el N-acetil transfiere el grupo amino del nitrógeno y el metil, pues transfiere el grupo metil. ¿Cuáles son sus funciones, muchachos? Convertir metabolitos procedentes de la fase 1 en productos final. ¿Para qué? Para facilitar su excreción. Porque aquí viene recuerden aquí, mira, vamos a regresar, que en la fase 2 viene la conjugación, después viene la inactivación del fármaco. ¿Para qué? Para ser excretado. Muy bien. Siempre continuando con eso, en la fase 1 tenemos que en la fase 1, disculpen muchachos, solo voy a atender aquí un minuto, déjenme un minuto, voy a tener aquí un estudiante que me está buscando de medicina y dónde le doy aquí para quedar mudo. Ok, chicos, ya estoy por acá. ¿Me miro? Sí, lo miramos, sí, lo miramos. ¿Cómo estoy? Lo ¿Guapo? escuchamos. ¿Estoy guapo? Sí, perfecto. Sí. Está bonita tu casa, Jocelyn. Estoy de chepo, yo viendo todo. Está bonita. Ok. Gracias, gracias. Vamos con a ver cuando nos invitaba a comer todo el grupo ahí, ¿oíste? Cuando nos invitamos al almuerzo. No seas pinche. Oye, usted gana bien. Para que invita a toda la UCN. Catherine, ¿por qué no entró tu amiga, la otra Jocelyn? ¿Qué me le pasó? ¿Ah? ¿Catherine quién? No sabe. Creo que no tiene internet, profe. Bueno, ok. Entonces, continuamos con la fase 1, que son las reacciones oxidativas. Tenemos en esta fase el tipo de reacción, obviamente, oxidativa microsomales.
tenemos el nombre del sustrato y la reacción de función. Por ejemplo, hidroxilación alifática. Eso usted me va a hablar en el foro. ¿Para qué sirve? Mire, se produce un alcohol que luego puede pasar al aldehído. Recuerden cuando miramos química orgánica, los aldehídos al oxidarse forman, mejor dicho, los alcoholes primarios al oxidarse forman aldehído y alcohol secundario cetona. Y aquí tenemos un ejemplo, miren. Tenemos el pentobarbital, este compuesto que es un anticonvulsivante. Él se puede oxidar y como consecuencia se va a transformar en un compuesto más activo que es el hidroxipentobarbital. ¿Se fijan? Y esa fórmula activada, aquí está. Mire, cuando yo estudié química farmacéutica tenía que aprender esas fórmulas todas. Si usted se fija, ¿cuál es la diferencia entre el compuesto de la izquierda y la derecha? ¿Quién me dice? Entre el pentobarbital y el hidroxipentobarbital. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la Tiene un diferencia? grupo hidroxilo. Claro, el nombre te dice, el grupo hidroxilo, que está aquí en este carbono. Si están fijando, miren el cursor, eso lo hace más activo. ¿Se fijan? Ok. Después tenemos el segundo caso, hidroxilación aromática. Obviamente aquí cuando hablamos de aromática estamos hablando de anillo bencénico. Recuerden química orgánica. Tenemos el ejemplo, el fenobarbital. Miren, al sufrir una oxidación microsomal, se va a formar el para-hidroxifenobarbital. ¿Qué pasó aquí? El hidroxigrupo se va a unir a la posición para. Recuerden química orgánica, la exposición orto-para-meta. Aquí fue a formar el para-hidroxifenobarbital. O sea, en otras palabras, ¿para qué se va a dar esa transformación? Para que el fármaco sea más, ¿cómo le dijera yo? Asimilable. Esa es la transformación. Para que sea asimilable. Gracias. ¿Tiene azúcar? Uno le eché. Muy amable. Gracias, que Dios te bendiga. Es que estoy con mi vicio, pues. Ya miraron. Bueno, ¿tú tomas café, Andrea? Sí, pero sin azúcar. Igualito que mi hija, todos los meses. Mi hija no toma café, cuando llega a tomar sin azúcar. Té sin azúcar también. Se me fue mi chavala, muchacho, estoy triste, se me fue mi hija. Ahí después el próximo domingo les cuento bien el chisme, ¿oyeron? Les cuento el chisme, porque aquí todo queda grabado. Ahí les voy a contar todo el chisme completo. Lo que me pasó en Costa Rica y todo lado donde fui. Ok. Bueno. Vamos con la siguiente presentación. Además, aquí no hay que hablar mucho porque no va a ser me graba la Andrea y me lo lleva allá al hospital militar. Son broma, Andreita. Ok, vamos con la siguiente, chicas. Miren acá, siempre con la oxidación microsómica, sulfooxidación, ven el sulfogrupo. ¿Qué dice? Se introduce un oxígeno en radical tioéter, es decir, dos azufres. El tioéter. Dos oxígenos, perdón, correspondiente al sulfóxido. Aquí está, miren. Miren, aquí está azufre. Estamos viendo el azufre arriba. En este azufre se le introduce un oxígeno. Entonces, este compuesto que está aquí es la cloropromacina, pero al biotransformarlo se va a transformar en sulfóxido de cloropromacina, más asimilable. ¿Están viendo la idea? Por eso se llama sulfoxidación. Todos tienen que ver con el tipo 1, que es la oxidación. Después viene desulfuración, pérdida del oxígeno. Ustedes pueden leer eso, ¿verdad? Pérdida del azufre, perdón. Tenemos el paratión, se transforma en paroxón. Y la epoxidación. Aquí tenemos. Ok, ese es un ejemplo, chicas. Siempre con estas reacciones, tenemos la oxidación del alcohol. Se introduce una reacción entre las mismas moléculas para generar un alcohol y un ácido carboxílico. Esto, pero que está aquí, el hidrato de clorar es un alcohol, se transforma en un ácido, está el grupo COOH, que es el ácido tricloracético o tricloretanol. Desaminación, la palabra lo dice, pierde el grupo amino. El grupo amino que tiene el NH2. Y aquí tenemos la anfetamina. Al sufrir una desaminación oxidativa, se va a transformar en fenilacetona. Es otro grupo funcional. Y así, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que ustedes entiendan que los compuestos químicos, que en este caso son fármacos, drogas,
ellos tienen que transformarse en otros grupos funcionales para ser procesados y metabolizados, asimilados, otra palabra, para el fin para el cual fueron establecidos. Obviamente aquí hay efectos secundarios, ¿saben? Aquí hay efectos secundarios porque, por ejemplo, la anfetamina se va a transformar en la fenilcetona, esa fenilcetona se va a absorber de otra forma, va a tener efectos secundarios, ¿verdad? Bueno, ese es para que ustedes sepan. Y la oxidación alifática, que convierte moléculas liposolubles, es decir, que se toman en grasa, en un elemento más polar y más hidrosoluble. De ser hidrosoluble va a ser hiposoluble. Dice una palabra, de disolverse en grasa, se va a disolver en agua, soluble en agua. Después, todo lo que miramos anteriormente eran ejemplos de oxidación. Y aquí tenemos ejemplos de reducción. Miren, reducción. Azoreducción y nitroreducción. Mediada por nitroreductasas y azoreductasas. Mire, azo tiene que ver con el azufre y nitro con el nitrógeno. Ahí entra en acción la enzima P450 y transforma, por ejemplo, este compuesto le transforma en triamidobenceno o sulfamida. Sulfanilamida, ¿verdad? Y la última reacción que habíamos visto es la hidrólisis. Recuerden que el hidrólisis es rompimiento con ayuda de agua. Se produce por la hidrólisis que se encuentra en el microsoma hepático, hematí, plasma sanguíneo y otros tejidos. Según el ácido hidrolizado, puede ser esterasa, amidasa, glucidasa o peptidasa. Ejemplo, el ejemplo clásico, contundente, la aspirina. Mira, aquí tenemos la fórmula química de la aspirina. Más agua se hidroliza. ¿Y qué se va a transformar? En el ácido salicílico más el ácido acético. ¿Cuál es el nombre químico de la aspirina, muchachos? Lo digo yo, profe. Dale, ¿cuál es, Andrea? Ácido acetil salicílico. Acetil salicílico. Entonces, al hidrolizarlo, se transforman los dos ácidos en el salicílico. Miren, aquí está, que tiene el dibenzeníco y el ácido acético sencillo. Si usted junta los dos nombres, es el acetil salicílico. Ok. ¿Estamos entendiendo, chicas? Ok. Después tenemos la reacción de fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Las sintéticas o conjugaciones, conjugadas. Conjugar ya es unir, empalmar, ligar. Entonces aquí tenemos el primer caso. Con sulfatos ocurre en el hígado, con aminoácido, con la glicina, con aminoácido, o con grupo metilo. Con sulfatos, muchachos, miren, eso ocurre en el hígado, sulfotransferasas, y el donador de sulfato, ¿cuál es? Es el 3-fosfadenosín, 5-fosfosulfato, PAPS. Mecanismo principal de la desintoxicación de fenol en hormona sexual. Aquí está un ejemplo. La salicilamida, mediante la enzima sulfokinasa, se transforma en sulfato de salicilamida. ¿Qué es lo que está aquí que no está en la primera sustancia? El grupo sulfato, SO3. ¿Están viendo aquí? El SO3. Pero también se puede dar con aminoácidos, siendo la glicina. Tenemos el ejemplo. El ácido benzoico. Mire. Al mezclarse con agua, se sale el grupo amino, el aminoácido, y va a formar el ácido hipúrico. Y en el tercer momento, con el grupo metil, siendo que el donador de metil es el isoadenosilmetionina. Eso miramos bastante, el isoadenosilmetionina, cuando miramos en bioquímica, ¿verdad? Y ahí el ejemplo concreto está la hormona que es la noradrenalina mediante SAM. ¿SAM qué cosa es? Significa azufre, adenosilmetionina, la enzima metiltransferasa, y la noradrenalina se transforma en adrenalina. ¿Qué diferencia hay entre la noradrenalina y la adrenalina? El grupo metil que está aquí, miren, ese grupo metil. Bien. Muy bien. Ahora tenemos lo que es el fármaco y el receptor. Catherine Guillén. Lee esa presentación, Catherine Guillén. Fármaco y receptor. Fármacos actúan al vincularse con macromoléculas y alterando sus actividades bioquímicas o biofísicas. Receptor, componente de una célula u organismo que interactúa e inicia la cadena de fenómenos. Ok, a ver, aquí me estás diciendo la relación que hay entre un fármaco y un receptor. El fármaco, ya ustedes saben, ¿verdad?
Él va a actuar al vincularse con una macromolécula. Y obviamente altera su actividad, que es lo que acabamos de ver, ¿no? La biotransformación, otra palabra. Ahora, ¿qué es el receptor? Es la parte de la célula, el componente de la célula o de un organismo que interactúa e inicia la cadena de fenómenos. Es donde va a actuar el fármaco. Eso debemos saber muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser esos receptores? Miren, los receptores, qué bonita esa presentación, me gusta su color. Receptores que determinan la relación entre la dosis o la concentración con el efecto farmacológico. Es de ahí que es importante saber dosificar los fármacos, porque el receptor va a relacionar la dosis, una cantidad específica. Pero hay receptores selectivos, es decir, según el fármaco, el receptor va a ir si un analgésico, si un antipirético, si es que sé yo, un anticonvulsivante. Él va a actuar ese receptor según la acción farmacológica. Y finalmente los receptores que van a mediar la acción de los agonistas y los antagonistas farmacológicos. Lo que son agonistas y antagonistas, me imagino que ustedes miraron la clase de farmacodinámica y farmacocinética. ¿Qué es un antagonista y qué es un agonista? ¿Qué me quiere decir? ¿Quién de ustedes me quiere apoyar ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Agonista es que desarrolla o desempeña la misma acción que hace el fármaco. En el receptor Correcto. agonista es lo contrario. Lo contrario, correcto. Agonista es como sinónimo, pues, asimilación, antagonista, lo contrario, lo impide. Correcto. Entonces, según los receptores se pueden clasificar también según la enzima participante, la proteína estructural y la proteína transportadora. Y según la enzima, que son más importantes, la enzima, ya habíamos dicho al inicio de esta videoconferencia, pueden activar, ¿verdad?, el fármaco, pero también lo puede inhibir. Pueden inhibir o activar la unión de un fármaco. Ahí te da un ejemplo. Con proteína transportadora, por ejemplo, los transportadores de sodio y potasio, y las proteínas estructurales, por ejemplo, la tubulina, que es receptor de la colquicina, etcétera, etcétera. Ok. Y aquí tenemos los fármacos agonistas y antagonistas. Aquí dice los agonistas, lo que decía Andrea, propician la actividad. Dice, actúan, o mejor dicho, activa el receptor para que emita un señal como resultado directo de su unión con el otro, con él. Y otro suprime la señal. Es decir, permiten la función del fármaco. Antagonistas, dice ahí, se unen con el receptor, pero no activan la generación de una señal. Y todo lo contrario, interfieren con la capacidad de un agonista para activar el receptor. Ok. Y ahí tenemos esta última presentación que me gustaría que le lea la Jocelyn Duarte sobre los fármacos agonistas, antagonistas. Duarte, por favor. Fármacos agonistas y fármacos antagonistas. Fármaco agonista. Un fármaco es agonista cuando tiene afinidad por el receptor y posee eficacia en su acción. Los efectos inducidos por estos fármacos reproducen las respuestas fisiológicas mediadas por el receptor. La intensidad del efecto farmacológico producido por un agonista define el grado de eficacia del fármaco. La potencia del fármaco es la cantidad de fármaco necesaria para conseguir un efecto determinado y está relacionada con la afinidad del fármaco por su receptor. La mayoría de los agonistas actúan uniéndose al receptor en el mismo sitio que ocupa el agonista endógeno. Muy bien. ¿Tú me quieres hacer un pequeño resumen así rapidito, Jocelyn, de lo que leíste? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo entendés, por favor? Jocelyn Duarte, ¿quieres? ¿Podés? Sí, podés. Poder tú puedes. Tú eres una niña inteligente. Sí, profe, Ajá. lo que dice Dime. directamente es que... Mire lo que yo te puse en negrito. Tiene afinidad por el receptor. ¿Qué significa eso? Yo lo que entiendo es que fue diseñado para, o sea, se diseñó para un sitio específico, o sea, como cuando
Cuando se desarrolla un medicamento, se desarrolla para una enfermedad en específico. O sea, todas Ok. las Es decir, prácticas que se hicieron fueron para eso. es decir, el fármaco agonista que él se acopla al receptor para que sea eficaz, va a tener una afinidad fármaco-receptor. ¿Te fijas? Ok, bueno. Los antagonistas, Catherine Guillén, ¿qué dice? No, Andrea, le toca a Andrea leer. Andrea, los antagonistas, ¿qué dice? Un fármaco antagonista presenta afinidad por el receptor, pero o bien no desencadena ninguna respuesta o inhibe la acción de los agonistas. Existen 3 tipos de fármacos antagonistas. El antagonista competitivo se une al receptor e impide que el agonista desarrolle su efecto. Aumentando las concentraciones del agonista se consigue el efecto. Antagonismo funcional se produce cuando 2 fármacos interactúan con receptores con funciones contrapuestas. Y antagonismo químico, el antagonista reacciona químicamente con el agonista bloqueando su efecto. Un brevísimo resumen, Andrea, de lo que leíste, un brevísimo. Falta poco tiempo. ¿Qué? ¿Cómo interpretar, Andrea? Ok, entonces, si está el receptor, ¿verdad? De donde se une, digamos, el fármaco normal. El antagonista lo que hace es unirse a él para no permitir que se desarrolle la acción que se está esperando que se desarrolle. Entonces, existen esos 3 tipos, ¿verdad? Que actúan de diferentes maneras, pero que tienen la misma función, que es no permitir que se dé la acción que se está esperando. Ok. Muy bien, ahí Andrea, fuiste clarísima. Ok, chicas, ven. Entonces vamos a dar de compartir esto. Esta presentación está en la página, ¿vieron? Entonces, ustedes esperan que yo procese, ahorita rápido proceso la grabación, la subo, después la observan, ¿verdad? Y vamos a proceder a contestar el foro, ¿vieron? ¿Qué hora es ahorita? Son las 10 y piquito. Como a las 10:30 por ahí va a estar habilitada el foro. ¿De qué vamos a hablar de ese foro? Pues de lo que escucharon hoy. Vas a hablar que un fármaco, cómo el fármaco actúa, qué transformación puede tener un fármaco, las biotransformaciones, qué un fármaco agonista, antagonista, cómo se relaciona, qué tipo de transformación puede dar, cómo actúan las enzimas, todo lo que hemos hablado. ¿Estamos entendiendo? Y yo estoy explicando aquí porque en la indicación del foro solo voy a poner participar en el foro según la orientación dada de la videoconferencia. Y este foro va a estar habilitado el día de hoy, es la última parte del acumulado. Va a estar habilitado el día de hoy, solamente hoy hasta medianoche. Y hay una actividad que hacer de la clase pasada, esa todavía está habilitada. La hagan con calma, descarguen el archivo, lean, mírenla, subí una, ¿cómo es que le llaman? Una video lectura y un archivo de ahí, hay todo para hacer la clase, ¿verdad? Y lo van a hacer. Y el próximo domingo lo vamos a hacer de manera presencial para el examen presencial. ¿Está clara la orientación, chicas? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, bueno, ninguna. Bueno, si no hay duda ni pregunta, entonces vamos a llegar hasta aquí y nos miraríamos de manera presencial, si Dios así lo permita, el próximo domingo. Estudien para hacer el examen presencial. El próximo domingo vamos a venir a hacer el examen y ese día salimos de vacaciones después de fin de año y Navidad y regresaríamos en la primera semana de enero a clases, ¿verdad? No sé si con ustedes va a ser presencial o virtual, no he visto el calendario, pero creo que va a ser virtual con ustedes porque cerramos presencial. ¿Estamos claros? Bueno, gracias por conectarse y que tengan un excelente domingo. Ah, y felicidades a todas las lupitas que ustedes conozcan ahí, pues, porque mañana es 12. Ahí escucho la tiradera por las lupitas, pues aquí somos más mexicanos que médicos, pues, ¿verdad? Bueno, gracias por su atención. Nos vemos. Buen día. Bye. Buen día. Adiós, profe. Buen día. Va, pues, bye.